Gracias. Entonces, bueno, pues yo creo que un saludo a todos las personas que nos están acompañando. Hice un sondeo entre todos y si me falta algo, me recordarán. Pero un sondeo sobre preguntas y qué es lo que esperaban escuchar de este grupo de artistas. Y voy a tratar de juntarlas más o menos en orden, que es fundamentalmente cómo se llega a la fotografía. Empecemos un poco, digamos, como en una narración personal de cómo se llega a la fotografía, cuál es digamos, como ese camino en el cual uno decide en un momento dado llegar y optar por este lenguaje, más que por esta técnica, por este lenguaje. Si quieres, Javier, empezamos contigo. Bueno, ¿cómo comenzar con este lenguaje de la fotografía? Pues particularmente por mi experiencia fue pues a través de las artes gráficas, fue por la pasión por el diseño gráfico desde pequeño y a través de todas las cosas manuales que fui aprendiendo en el tiempo y del estudio que hice en la universidad y otros estudios a través del tiempo, descubrí, digamos, la fotografía desde lo analógico hasta ahorita lo actual digital, y eso me fue conectando con la fotografía y poder intervenir y utilizar lo gráfico con la fotografía. Y es algo que te apasiona o en un momento dado arranca, digamos, como Pues yo esa digo ruta. yo creo que digamos porque desde pequeño, lo te estaba hablando también con mi hermano de eso, como que mi sobrina se fue a estudiar medicina y hablando con mi hermano, oiga, pues es que ya fue difícil encontrar su carrera profesional, y yo desde pequeño siempre pues quise hacer algo artístico, siempre quise, yo sí diseño gráfico y diseño gráfico. Pero a partir de ese diseño gráfico fue que descubrí la fotografía y encontrar la fotografía como que pude explorar más todo mi sentir, explorar todos mis sentidos a través del arte. Entonces, por eso fue. Bueno, muchas gracias. Con Juan sí recuerdo eh, en las épocas del Atadeo como una inquietud por lo urbano, o sea, como muy volcado hacia la calle, hacia lo que sucedía en la calle, a todos estas segundas pieles que habitan muchas paredes en Bogotá. Y después, si yo sigo la pista, empiezas una maestría y en esa maestría hay como un switch que se prende hacia la fotografía, hacia el video. Cuéntanos un poco Sí, pues en la universidad bueno, y en la vida siempre he sido supremamente curioso por las cosas que no conozco. Y como dice Tatiana Hueso, la directora de cine mexicano, que para alcanzar cosas y crear cosas hay que acercarse lo más cerca posible, por decirlo así, la redundancia. Y para mí una forma de empezarme a acercar a lo desconocido, que pues no es desconocido, pero para mí era o es desconocido, es por medio de la fotografía. Pero la fotografía más como los archivos de los que habla Boris Groys, que la fotografía es un presente expandido, no está contenido entre un pasado o un futuro, sino es un presente independiente, que no tiene una temporalidad lineal, sino al contrario, se puede entrar y salir como espectros del tiempo. Y en la maestría que tú dices, hice una maestría en creación en arte, pues pude experimentar mi amor por el cine y por la fotografía haciendo varios trabajos de esos, y de esa forma la fotografía es el medio por el cual yo me puedo acercar a todo lo que me causa muchísimo es un amor por la finitud de la vida en realidad. Entonces con la fotografía creo que lo puedo lograr y alcanzar. Sí. Muy bien. Manu, tú sí toda la vida fotógrafo.
Sí, ya, O sea, desde la universidad y de ahí en adelante. seguiste, y arrancaste con enamorándote, yo creo que de la fotografía y de nuestra querida Clemencia Poveda. Me la quitaste de la palabra. ¿No es cierto? Claro, pues fue justo con Clemencia con que yo me enamoré de la fotografía, porque yo entré a estudiar artes y todavía no era como un medio que pues se relacionara conmigo hasta que tuve la clase con Clemencia. Yo creo que Clemencia, pues Clemencia Poveda, además de haber tenido fotología por tanto tiempo, fui asistente de Clemencia también por 2, 3 años, no recuerdo muy bien. Entonces como que me introduje allí, pero sobre todo hay algo que me introdujo hacia la fotografía con ella, y fue pues la idea de lo LGBT o lo queer, ¿no? Clemencia tenía muchas ideas, muchas visiones, pues también había trabajado mucho con Juan Pablo Echeverri, por ejemplo. Entonces se volvieron como mis referentes fotográficos, tanto Clemencia como Juan Pablo, Santiago Monge, como toda esta generación de artistas que en este momento eran LGBT, ahorita podría relacionarse con lo queer, con lo diverso. Y allí me acuerdo mucho que las palabras mágicas de Clemencia fueron como, sí, pues hablando de mi trabajo fotográfico, me dijo: si vas a decir que eres gay, dilo de frente y cógelo por los cuernos. Entonces desde allí empecé a hacer yo mi trabajo fotográfico muy enfocado hacia pues, que es ser diverso en la fotografía. De ahí que... Bueno, ¿y cómo sienten esta exposición? ¿Cómo hacer parte de esta exposición, hacer parte, digamos, como de en este lugar que me parece además increíble, como quedó montada, el sitio de, digamos, un lugar que es transitado por mucha gente, es casi como entre lo público y lo privado, porque pues también tiene como esta gran vitrina hacia afuera, entonces es de muy fácil acceso, pero también de alguna manera como que se va uno encontrando con las imágenes. Eh, Hay, digamos, como una apuesta interesante dentro del montaje. ¿Ustedes qué sienten, digamos, como que empieza a suceder con este lenguaje fotográfico en este lugar? No sé quién se anime a... A ver. Dale, dale. Pues a mí me parece muy interesante varias cosas de la exposición, y es, como dijo Víctor el día de la inauguración, y es, hay una intención directa y fuerte de la apropiación del cuerpo en lo público. Las 20 fotografías, por supuesto, hablan del cuerpo desde diferentes perspectivas, desde diferentes investigaciones, pero el cuerpo es el protagonista. Las presencias de diferentes personas hacen que se vuelva poderoso ese lenguaje, y la disposición espacial de las fotografías, como en esas estructuras que parecen unos tótems además de vidrio, hace que los espectadores también empiecen a su cuerpo recorrer el cuerpo de las fotografías de alguna manera. Entonces se vuelve como una relación muy bonita entre los cuerpos que se están viendo y los de los espectadores, de las fotografías que están siendo vistas y a los espectadores que están viendo. Entonces es un juego como de miradas también, que me parece que así también funciona todo el proceso que ha vivido la comunidad LGBTIQ+, a través del tiempo, con la apropiación de su cuerpo en diferentes circunstancias y en lo público, por supuesto, ¿no? Que se vuelve también una resistencia política. Entonces, por eso me parece que la exposición es tan poderosa. Pues a mí me parece que, pues, primero que todo, lo que tú dices, el espacio me parece súper brutal, en el sentido de que, pues, con lo que decías, que es como en vidrio, también nomás la entrada es en vidrio cuando uno entra, pues, sobre la 13, sí, yo estoy confundido, sobre la 13, el arquitecto, nomás el edificio. Sobre la 11. Sobre la 11, el edificio arquitectónico, que también es como nuevo, porque antes era un colegio. Entonces, también toda lo que curaron, también los que curaron la exposición, me parece excelente. Y que pues podemos visualizar las fotos, pues chévere que es muy limpio, ¿no? Es muy minimalista a la vez cuando uno entra cada una de las fotos en vídeo, uno entra a la exposición,
se ve todo como una historia, como una película. Cada vez que uno va entrando a ver una película de cada escena, por lo que tú me estabas contando, ¿cuál es tu obra? Tú me decías, mi obra sale. Yo tuve recordación de cada una de las obras, porque está muy bien curada y tiene una buena historia. Cada vez que uno entra a la exposición, va caminando y se siente como, no sé, como uno levitando a través de cada una de las historias que están ahí retratadas. Pues es todo un documental también la experiencia de cada artista, de esos 20 artistas que están ahí exponiendo, me parecen maravillosos también cada uno de sus historias, y que también muestra pues la fotografía, pues que hay una vaina que está enmarcada en el tiempo, ¿no? Como que hay personas que nunca en la vida pensaron que había una exposición así, ¿sí? Es como que todo tipo de exposiciones, algún documental de otro tipo de cosas, retratos de algún campesino, arquitectura, retratos de, no sé, de vida salvaje, pero ya algo sobre este tema me parece espectacular porque pues queda marcada en la memoria de las personas. Bueno, y hablando un poco sobre este tema, pero hablando un poco sobre este asunto de los cuerpos, y de cómo se habitan también, digamos, y cómo se reconocen unos cuerpos, y y ese interés también que tiene, digamos, pues, como de confrontarlo, de confrontarse en la exposición. Sí. ¿En qué momento o desde qué, sí, como en qué instante es que se empieza también a decir, yo voy a trabajar con esto? O sea, este va a ser, digamos, como el punto de trabajo que tú lo mencionaste ahorita. Demencia te dice, oye, si tú vas a trabajar sobre el asunto, coge el toro por los cuernos y confróntalo. Pero ¿en qué momento Juan o Javier dicen, me interesa llegar y ponerle el lente y ponerle la lupa a esto y empezar a generar como una especie, digamos, como de investigación sobre, sobre un sobre una, digamos, un tema del cual se habla mucho, se prometen muchas cosas, pero que al mismo tiempo genera, pues digamos, como una resistencia muy fuerte. O sea, porque pues seguimos en todo caso, o sea, el hecho de que se sigan dando como estas apuestas LGBTQ+, etcétera, como que haya todas estas, digamos, como exposiciones, este foro, el interés de todo este público por llegar y meterle el diente al asunto, pues precisamente tiene que ver, digamos, como que con que hay todavía unos espacios por recuperar, por ganar, por abrir, digamos, y pues uno se mete en eso y al mismo tiempo pues saben qué se está metiendo. Entonces cuéntanos tú, ¿en qué momento? Me parece muy chévere porque es que, digamos, al saber yo de la convocatoria, apenas la convocatoria me pareció, uno de nosotros como fotógrafos buscamos como ese tipo de historias, como venga, ese nicho como que yo no lo había hecho, entonces como que me dan ese parámetro, ya tienes que hacer tal cosa, y yo me volé la cabeza de una. Yo comencé de una, buscar personas, lo que te estaba diciendo ahorita, que hubo otras cosas que no pude por tiempo, pero lo que pasé y por lo que pude exponer fue una vaina, creo que destino y todo para poder estar en la exposición y estar acá sentado con esos artistas, pero digamos sí fue como que como nosotros como fotógrafos es como nos gusta buscar ese tipo de cosas, como que para que queden para la visualización de personas que no lo ven, ¿sí? Entonces como que personas que dicen que ese nicho no es que con poco controversia, que hay alguna cosa, y nosotros queremos nosotros como fotógrafos queremos serlo visible a este tipo de personas, y no sé, digamos, en nuestras redes, digamos, me mandaron una cosa en la revista Semana, entonces se ve más visible, las fotografías, portadas de revista, portadas de periódicos, entonces eso me parece súper bacano por eso. Sí, sí.
A mí siempre me ha causado muchísima curiosidad la forma de abordar el cuerpo en diferentes espacios y en diferentes situaciones. Sobre todo el miedo a aceptar o a ver cuerpos o cuerpos de otras personas o el de el mismo, en este caso el mío. Recorriendo Bogotá hace muchísimos años, pues hay delimitaciones, hay unas fronteras que son invisibles en la ciudad, donde están ciertos grupos demográficos de una gran variedad. Y en Santa Fe a mí siempre me causó curiosidad la disposición de los cuerpos de las mujeres transexuales y de los hombres que buscan consumir esos cuerpos. Esa dinámica que es un intercambio económico, pero también el intercambio económico conlleva un intercambio corporal. A mí siempre me causó mucha curiosidad y precisamente esos cuerpos que se exhiben para ser comprados de alguna manera por un momento. Entonces empecé a hacer investigaciones muy lentas porque entrar en el barrio, en la calle específica donde están las trabajadoras sexuales, transexuales, pues yo no las conocía. Entonces hay que generar un vínculo de muchísima confianza, lo hice lentamente, casi volviéndome un amigo de ellas. Hice muchísimas entrevistas, les grabé las entrevistas, empecé a ver cómo eran sus vidas cotidianas, sus anhelos, sus sueños, sus dolores, la violencia que reciben constantemente, el problema en cómo habitan la ciudad, cómo habitan el barrio donde están, qué pasa cuando salen del barrio, todo ese tipo de fenómenos. Empecé a entenderlos mejor y a entenderlas más a ellas. Y cuando ya definitivamente tenía una información, un archivo considerable, decidí que del primer acercamiento artístico que podía hacer era por una serie fotográfica que estoy desarrollando ya hace más o menos unos 3 años, y era sacar el cuerpo de la calle, el cuerpo en lo público de lo que estábamos hablando, y ponerlo en espacios íntimos, donde no quería quitarle la sexualización pornográfica, pero mantener una sexualización un poco más sutil, digámoslo así. Y eso fue como una condición para mí, y también jugando con sus gestos y sus miradas, que son muy de ellas, no estaban actuando, sino que yo simplemente ponía una especie de situación performática o teatral, pero que la abordaran como ellas quisieran. Entonces yo simplemente me volví un testigo de eso. Y así fue como... Bueno, voy a, justo como con la anterior pregunta y esta, tengo una relación ahí muy interesante porque, pues, continuando de cómo inicié, que fue con esta frase de Clemencia, allí, pues me encontré con un universo que era el que me gustaba, el que me interesaba, y sobre todo el que no podía encontrar tan fácilmente hacia esas épocas en redes, en internet, y era precisamente el género, la sexualidad, hablar sobre personas trans, hablar sobre personas que en ese momento diríamos andróginas. Entonces eso se volvió para mí como un deseo, como algo que quería empezar a reflejar y a retratar, sobre todo porque, digamos, mis primeros acercamientos con la fotografía y con lo queer o con lo andrógino fue a través de la moda, porque mi mamá es diseñadora de modas. Entonces yo veía sus revistas, veía estas pasarelas de John Galliano, veía estos hombres maquillados, y yo como me sentía identificado con esa respuesta, ¿no? Como con esa imagen, pero aquí yo no encontraba eso. Entonces justo para mí fue muy emocionante entrar ahorita a la exposición y encontrarme con los globos de Pablo Adarne, porque fueron como estos referentes primarios para mí. Juan Pablo Echeverri, que como lo mencioné ya, pues también ha marcado toda una generación sobre la sexualidad, el género. Nadia Granados, encontrarse también a Santiago Monge y su reproducción de Frida Kahlo,
empezar a ver a Miguel Ángel Rojas y encontrarse con toda una historia detrás del Faenza, de lo que pasaba en el Faenza. Entonces, todas esas imágenes para mí fueron como esos primeros referentes y desde ahí lo que quise fue adentrarme como a descubrir ese universo, más que por descubrirlo hacia ellas, hacia quién es una mujer trans, hacia quién es un universo que entro a descubrir para descubrirme, ¿no? Para saber yo dónde estaba situado, porque yo no me sentía un hombre gay, yo no me sentía una mujer trans. Y lo más cercano era un andrógino, pero un andrógino tampoco es como la definición en la cual yo me encajaría actual ni en ese momento. Entonces, para mí fue eso, entrar en la fotografía, registrar. También es interesante porque al principio las fotografías que hacía pues eran más como de familias diversas, de personas transformistas, pues de los lugares que habitaba. Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta que lo que más me interesaba era como registrar esos momentos, retratar esos momentos que sentía que contaban otra historia diferente a lo que las personas LGBT normalmente hemos sido inscritas, ¿no? Normalmente investigar sobre la historia LGBTIQ+, de Colombia y en general del mundo nos lleva hacia lugares de amarillismo, lugares de una percepción precaria, lugares de vulneración, y de pronto revisas los archivos personales, las fotografías de cada una de estas personas y vas a encontrar más bien un lugar de amabilidad, un lugar de respeto, un lugar de camaradería. Entonces eso a mí fue lo que me llevó a quererme adentrar más, a entender por primera vez ese lugar como el lugar seguro y por qué es seguro. No porque uno dice, es que este lugar es seguro, pero ¿por qué es seguro ese lugar? Y entonces allí es cuando uno se siente seguro de sacar la cámara, retratar a las que hoy considero hermanas, amigues, y entender todo ese proceso que se tuvo que gestar para poder yo estar allí, digamos, tomando esa fotografía. Entonces, en la actualidad, pues ya no los siento como tan series o cosas que haya realizado, sino ya es como un mix de fotografía donde pues cada una de esas fotos pues pertenece también a mis recuerdos, a mis memorias, también pertenece a mi archivo, ¿no? Que cada vez pues empieza a ser mucho más grande, sobre todo pues porque está enfocado siempre en el mismo tema, siempre en las mismas personas. Me ubico mucho desde la idea también de Nan Goldin, ¿no? 10 años registrando un mismo círculo, un mismo entorno, y luego vuelves a mirar tu archivo y son años y años retratando a la misma persona, retratando a estas amigues con las que convives todos los días, que ya para mí entonces la fotografía adquiere otro sentido mucho más personal y sobre todo digamos de la madre Cindy, ¿no? Que está ahorita expuesto allí. Pues es una foto del 2017, 2018, ahorita no lo tengo tan presente, pero pues era una fotografía de cuando apenas la estaba conociendo y apenas entendía ese significado de que es el acto de ella mirar por la ventana, ¿no? Porque ella está, y es su lugar favorito, ella dice, no, yo paso el día entero aquí en la ventana. Entonces uno dice, ¿por qué pasar el día entero, no? Cuando de pronto estás en la ventana y lo que estás observando pues son las generaciones y generaciones de chicas trans que están habitando de alguna manera el Santa Fe, de una manera muy simbólica porque no es que allá afuera de su ventana estén, pero de alguna forma es como ese lugar que ella construyó como seguro para sus amigas, para sus cercanes, y cuando me pues miré esa premisa de los 20 años de Colombia Diversa, de que había antes, que ahora, o sea, que no había antes, que ahora sí hay, pues yo creo que era la adultez trans, ¿no? Como la adultez trans, las mujeres trans tienen un promedio de vida estadístico de 35 años y que una mujer trans como la madre Cindy llegara a la edad que tiene, llegara con una construcción económica, social, que es digna, yo creo que eso es como lo que de alguna manera siempre ha sido el motor para hacer pues también mis fotografías, ¿no? Como encontrar esos lugares dignos, esos lugares respetuosos donde podemos hablar de nosotros y pues que también se vuelven de alguna manera personales.
Entonces de allí yo creo que refleja un poco lo que hago de trabajo. Óyeme, metiendo un poquito otro tema que, pues, que me interesa, de acuerdo a lo que estás contando, es ese paso por México, porque de alguna manera pues yo veo esto, veo las historias que estás contando, eh, eh, digamos que esto también refleja de alguna manera pues como un interés por acercarse a entenderte, ¿no? A entender y a entenderte. Um, en México encontraste como la Sí. misma fuerza, la misma, o sea, y la misma dignidad, digamos, como que se está alcanzando o que logras empezar a ver, digamos, como traducido en algunas zonas acá en Bogotá. Sí, yo creo que México, sin duda alguna, tiene incluso en algunos papeles algo más avanzado con respecto a educación, a temas de salud, sobre las comunidades diversas, hablando pues propiamente de la LGBTIQ+. Pero en México lo que encontré era de nuevo como esa réplica de lo que venía diciendo de la adultez trans, de lo que es ser una persona adulta trans, queer, no binaria, o esas personas o cuerpos que se escapan de ese binarismo de género, que tienen como unas oportunidades y unas miradas totalmente diferentes, ¿no? Entonces en México de pronto, más allá de ver como ese avance de pronto que podía haber sobre lo LGBT, me hizo dar cuenta de lo importante que es pensar para personas que nos escapamos de pronto de ese binarismo en nuestro futuro, en nuestra vejez, en nuestra adultez, ¿cierto? Porque venimos de un ritmo, y eso fue lo que entendí mucho en México, ¿no? Venimos de un ritmo de vida rápido, agitado, muy punk, al fin y al cabo no hay futuro, entonces tengo que pensar de hoy para hoy, mañana no importa porque no sé si estoy vivo, entonces entender que de pronto ya hay otro lugar en este momento en la sociedad donde puedo sentarme, detenerme a respirar y pensar, ok, si hay futuro, si puedo acceder a esto, cómo llego allí, ¿no? ¿Cómo llego a ese lugar? Y por eso fue que de hecho el pensamiento me llevó a, tengo que volver a Colombia, ¿no? Porque tengo que pensar en que esto pasa en México y en Colombia se está abriendo una puerta a que esto pase. Entonces, pues qué bueno llegar como con esa mentalidad y pensar que puedo prosperar, que el arte, desde lo que puede ser el género, la sexualidad, lo queer, lo disidente, puede prosperar, cosa que de pronto hace unos años pues era muy impensable también. O sea, sí han pasado cosas. Sí, para mí sí han pasado cosas. Y el arte pone un granito de arena sobre eso que está pasando, sobre esas cosas que están pasando. O al revés, yo creo que nosotros le hemos puesto un granito de arena al arte para que pase. Yo creo. Buenísimo. Sí sirve una exposición de estas. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué sirve una exposición de estas? Eso es una pregunta que me hacía una persona allá. Aquí estamos. ¿Para qué sirve una exposición de estas? No, pues primero que todo es arte. Y el arte sí cambia todo, en todo sentido, mueve fibras, total. Y digamos en una exposición como estas, pues cada imagen tiene una historia. Cada imagen, digamos, acá estamos con dos artistas nomás tu historia que me estabas contando, bueno, una película total de cómo entraste al barrio Santa Fe. No fue solo entrar y tomar esa fotografía, sino durante 3 años estar ahí. Entonces esa fotografía que estábamos viendo tuya tiene una historia, ¿no? Tiene una historia de 3 o más años para primero lograr esa imagen que, digamos, tengo recordación de esa imagen visualmente, de los 2 planos y colores, la vi solo ese día y tengo una recordación brutal de esa imagen. Entonces sí tiene algo, digamos, que le llega a uno al corazón, que eso hace el arte.
digamos lo tuyo también, digamos todo ese lenguaje que tienes de toda esa historia y nos la plasma en una imagen de esta señora que tiene tantos años de la comunidad, que tú decías que pues, llegara a esa edad y todo, y nomás el retrato que cuenta esa imagen es como que tiene raíces, ¿no? Yo digo que tiene raíces a llegar ahorita al 2024. Entonces yo digo que, pues, claro, esa exposición a mí me parece maravillosa, no, para nosotros como artistas y para toda la gente que va a ir a la exposición y que está viendo estas imágenes tan bellas. O sea, que se encuentren con esos cuerpos, como decía, Sí. o sea, Claro. que haya una, digamos, como una interlocución entre el cuerpo del espectador con esos cuerpos de vidrio que están detrás de estos vidrios y que a través de esos reflejos, pero al mismo tiempo de las imágenes, pueda, digamos, como tener un espacio de interlocución. Total. Y es que nosotros como fotógrafos, pues eso es lo que queremos mostrar en nuestras imágenes, ¿no? Cosas que, digamos, otras personas que pueden pasar, lo pueden ver, pero nosotros sí lo plasmamos y lo dejamos en el recuerdo de las personas por la eternidad. Entonces eso es lo bello de la fotografía. Hay una idea que, pues, que se le ha achacado mucho a la fotografía, que es como el reflejo de la verdad. O sea, la fotografía es verdad. Por supuesto, pues empieza ahora el trucaje fotográfico, etcétera, ¿no? Es una cantidad de cosas. De hecho, incluso también con Susan Sontag empieza uno a ver, pues, de que el pie de foto también nos cambia un poco como esa realidad de la fotografía, o el mismo, digamos, como la escenificación de un momento, como que el solo hecho de escenificarlo también genera, digamos, como una especie de ficción en esa realidad. Eh, ¿Hasta dónde hay como esa, hasta dónde puede uno decir esta exposición me está hablando sobre la realidad? ¿Hasta dónde esta exposición está como poniendo y está indicando un hecho de realidad? Pues en esta exposición específicamente, porque también depende de qué imágenes componen exposiciones o de qué archivos culturales estamos hablando o de qué momento, de qué tiempo, si son fotografías análogas, si son fotografías digitales. La concepción de la fotografía análoga era totalmente distinta a la digital. Entonces ahí entra el discurso de Walter Benjamin de la copia, de la copia, de la copia. Pero esta exposición específicamente, la verdad, va hasta la resistencia que significa la postura de las imágenes. Yo creo que el arte no es para comunicar, creo que el arte es una redención que sirve para resistir. Y esa es una muestra cultural que hace que los archivos locales, nacionales, mundiales tengan una descripción de algo que pasaba o históricamente o en una población específica o en un grupo específico. Y no necesariamente tenemos que hablar de algo real, sino de algo que pueda ser una verdad, no la verdad. Y eso creo que es lo que hace que esta exposición tenga una circunstancia específica que habla de un proceso de 20 años que yo lo veo como lo dijo la directora de Economía Diversa. Esto hay que hacerlo más para que podamos contener el retroceso que tal vez vamos a empezar a vivir para las ganancias políticas, sociales, culturales de la comunidad LGTBI, o lo que va a ser también, a mí me gustó cómo ella puso esas posibilidades y esas probabilidades, o va a servir para que siga siendo más poderoso, que siga siendo, que tenga más, que sea más democrático y que sea más inclusivo, con más fortaleza. Eso es lo que... Mira que yo creo que
He analizado algo como una particularidad. Justo llegué como a ese análisis leyendo las traducciones de Víctor Manuel de imágenes de Douglas Cream sobre estas maneras performáticas del cuerpo de pronto de accionarse en ese capítulo de Los chicos de mi habitación, creo que se llamaba. Y siempre me hizo pensar en los años 60 y en los años 70, cuando se despiertan pues a nivel mundial estas manifestaciones como el hipismo, el feminismo, que hoy ya son feminismos, se empiezan a despegar un poquito las ideas católicas cristianas, empieza a haber una revolución del cuerpo, de querer salirse de la sociedad. La fotografía y lo audiovisual de alguna manera tiraron unas barreras que nos estaban cegando, pensando de que las cosas tenían que ser de una forma, y de pronto empezamos a ver en fotografías, en videos, Cindy Sherman, Nan Goldin, un montón de artistas que empiezan a hablarnos de cosas que están pasando y que también te interpelan a ti, ¿no? En el caso de las mujeres, y siendo un poco amargo en la comparación, pues empiezan a decir, pues que a mí también me golpean en mi casa y mira que a mí también, y entonces empieza a haber un diálogo al respecto, un diálogo que genera una respuesta performática, ¿no? Y nace el performance de allí, ¿no? Empiezan a hacer el performance y la gente va afuera a las calles a protestar, a manifestarse, a hacerse ver, a hacer ver que si soy homosexual no importa, si soy transexual no importa, si soy mujer tengo un montón de derechos. Y empieza a haber un diálogo sobre todo esto, y ahorita pues se han derribado otras barreras, como con lo que ha traído las redes sociales, tener la posibilidad de hacer un live en Instagram y en directo poder mirar lo que está pasando y opinar sobre lo que está pasando. Entonces otra vez se detonan estas manifestaciones de irse a la calle, de ir a protestar, de encontrarse allí como con esta comunidad que responde a tus mismas necesidades, a tus mismas problemáticas, a tus mismos pensamientos. Entonces yo creo que ese revuelo de alguna manera ha hecho que la fotografía vuelva y recuente un poquito esa verdad. En el caso de lo LGBT, LGBTIQ+, a mí me parece, y lo hemos visto digamos con La Veneno, la serie de La Veneno, que ella en un momento empieza a transfigurar o a imaginar las escenas que son reales, ¿no? O sea, éramos 200 prostitutas en el Parque del Oeste, de pronto no eran 200, eran 30, pero en ese furor uno dice 300. Y a mí eso me parece muy lindo de la fotografía maricona, digámoslo así, y es que empieza a contar, pero con un poquito de fantasía. Entonces empieza a contar un montón de realidades, pero también hay ese lugar donde también nos dejamos ir de la imaginación. Y a mí no me parece malo en ningún lado, porque no se está retorciendo o se está cambiando el mensaje o lo que está pasando allí en la foto. Simplemente estoy decorando, como lo ha hecho, está maquillando. Ajá, como lo hemos hecho desde lo queer tanto tiempo, ¿no? Pues no es que la herida no me va a sanar, pero prefiero decorarla, ponerla bonita y salir a contarte cómo fue la historia de mi herida. Y eso pasa mucho, yo creo que en las fotografías, porque cómo nos presentamos ante una cámara, cómo nos retratan o retratamos o nos retratan, pues de alguna manera genera ese lugar de la fantasía y nos deja prosperar allí diciéndote sí, es difícil, sí, no ha sido fácil, y en términos muy superfluos, no ha sido fácil, pero me veo increíble. Pero la he pasado bien, pero aquí estoy contándote la historia. Sentada, en caso de la madre Cindy, en caso de los modelos que están allí en cada una de estas fotografías, están allí también resistiendo ante esa fotografía y ubicándose en unos escenarios que parecen cinematográficos, ubicándose en unos espacios que antes no eran pensados como el matrimonio lésbico, y empieza uno a recorrer las fotografías no solamente en el beso lésbico, no solamente en la madre Cindy en la ventana, sino yo creo que uno empieza a recorrer la fantasía de los espacios, de la mirada del fotógrafo, de cómo hace que ese momento, que puede ser de pronto tan sencillo, se convierta en un momento tan mágico como las maricas lo hemos hecho tanto tiempo.
como contando nuestras historias con tanta fantasía. Entonces, Con 300. entonces, claro, no eran 20 fotos, eran 200 fotografías de María. Exacto. Sí, digamos, ese tipo de cosas también del lenguaje que, digamos, el fotógrafo puede ser también fabricado, pero crear un mensaje. Siempre que tú puedes hacer la foto en un estudio, pero fabricado y después en postproducción y todo, pero el fotógrafo crea un mensaje, una simbología, algo que quiere con el tema transmitir a los espectadores. Otra cosa, como hay mucha fotografía en la exposición, que viéndola visualmente hay mucho documental, ¿no? Hay mucho documental y otros tipos de retratos que lo que tú dices es que en lugares que llevan al personaje y lo colocan en lugares que uno decía, uy, acá nunca había pasado, nunca en la vida podría pasar esto, pero está pasando ahorita en el 2024 y mira que en estos lugares la carrera séptima llena desde la Plaza de Bolívar hasta la 26 o 34 con séptima llena un día, un festival gigante y documentado también, que es una realidad. Y otras cosas que sí pueden ser fabricadas, pero con la mirada del artista. Entonces me parece genial también, digamos. Pero no será, digamos, como que esa fabricación de cuerpos es lo que genera rechazo. O sea, como llegar y haber construido, o sea, estamos en un mundo que construye un mundo binario. Y de repente hay un cuerpo X que se maquilla, que se Sale de la... sí, como que sale como que confronta esa binariedad desde otra perspectiva. Y es posible que es como, por eso preguntaba sobre la verdad, porque es que aquí hay algo que puede ser, digamos, como bien interesante, en el sentido de si el rechazo es por haberse salido de esa binariedad y haber generado, digamos, como una especie de desajuste en una balanza X, y que no se entienda, que diga, oiga, pero es que esta persona no es la persona de verdad, no es una persona de verdad en el sentido de que no es un hombre de verdad, no es una mujer de verdad, es como un punto intermedio que no, ¿cómo así? Esto yo no lo puedo aceptar y se genera como una marginalidad, pero por la misma, o sea, porque se siente engañado, se siente que están engañando algo. ¿Hay como un engaño ahí? No, yo creo que el engaño no está allí. El engaño, porque no te puedo engañar a partir No, yo no te digo que tú nos engañes, el... sino que si desde esa binariedad se siente que hay un engaño, se siente que me están haciendo trampa, de que esto no es posible, así como a veces sucede y sucedió en la historia, como todas estas pociones mágicas para enderezar a la gente, ¿no? O estos tratamientos X para sacar, digamos, como de ese engaño a esa persona. ¿Será que en el fondo que hay un rechazo porque se siente un engaño? No, o sea, sí siento lo que dices de que en ese externo o en ese binarismo puede haber esa sensación del engaño, pues porque todavía lo vemos a diario. Un ejercicio que a veces yo les propongo a las personas cuando hacemos talleres sobre el género, sobre la diversidad y que pensamos que ya todo está abierto, es como no, ve y busca una noticia LGBT cualquiera en el periódico, ve y mira los comentarios. Y los comentarios es como nos ofenden día a día. Eso nunca es un nombre. Te recuerdo que no es un nombre porque te van a examinar la próstata. Empiezan un montón de comentarios que es con lo que nos insultan día a día. Entonces yo creo que sí hay personas que pueden tener ese pensamiento, sí las deben haber. Pero justo es lo que te decía, por eso presentarse en esa fantasía se vuelve algo tan disruptivo.
Y es porque precisamente maquillamos todo esto para poder enfrentarlo, ¿no? Para Claro. poder ir a darle frente a estos comentarios. A mí algo que siempre también me marcó fue un comentario de Brigitte Baptiste donde compara de pronto estas corporalidades queer con estos sapitos que han ido cambiando durante el tiempo. Ellos no son venenosos, pero son así como de colores pálidos normales, y con el tiempo se dieron cuenta de que se transformaron y se convirtieron en ranitas de colores, y eso lo que hizo fue espantar pues a su predador o a su agresor, ¿no? Entonces aquí Pero pasa algo no son, parecido, no son venenosas. pero no son venenosas, solamente se vistieron. Entonces yo creo que ahí está la respuesta frente a nosotros respondiendo a ese binarismo, ¿no? Solamente necesitamos colocarnos algo que dañe, subvierta ese mensaje de que tienes que ser así, para que esta persona que nos ataca se sienta un poquito fuera del camino, se le distorsione esa realidad, y hasta allí llega pues nuestra labor. Abra esa otra puerta de realidad. Exacto, entonces hasta ahí llega, digamos, nuestro trabajo desde esa performatividad, y ahí en adelante pues está en la persona si se le abre un poquito la cabeza y piensa en que hay más allá, o si va a quedar, porque hay gente que siempre nos llegará diciendo como quieras, pero no eres eso. Entonces uno dice, bueno, pero no me puedo quedar allí. Lo pensaría yo así, no sé ustedes qué piensan. Yo no sé si sea un engaño que la gente binaria reciba como un engaño, porque entonces ahí entran otros tipos de factores que O como una traición. Exacto, entonces entran ciertos factores que hay que analizar, como la educación, el contacto que ha tenido, como qué es lo que consume culturalmente, qué puertas ha abierto para aceptar o para entender que hay otro tipo de personas que provienen de otra naturaleza, que es igual, no es ni menos ni más, es igual. Creo que por ejemplo, en muchos países latinoamericanos creo que somos países aún muy conservadores, en la educación aún somos muy conservadores, en la sociedad me parece que en general no es una gran consumidora de cultura y de culturas diversas tampoco. Entonces ese tipo de cosas también influyen en cómo perciben a este tipo de exposiciones, de imágenes, no solamente de imágenes, sino de realidades, de convivir con una persona queer al lado sin ningún problema, con naturalidad, con respeto. Entonces también creo que depende del acceso a la cultura, a la educación, a lo que sus padres les dicen, también lo que los medios de consumo masivo dicen de ese tipo de problemáticas. Entonces se vuelven más motivaciones personales de percibir qué es verdad, qué no, qué acepto como engaño o no. Pero pues ahí está, ¿no? Y sí, como dice Manu, pues lo que hacemos es mostrarlo, y ya las personas verán cómo lo reciben también. Uno no tiene poder sobre un espectador frente a una imagen, frente a una obra, frente a un comentario, frente a un escrito. Ya depende de la experiencia de cada espectador. Por ejemplo, digamos, en el caso, digamos, de mi fotografía, digamos, de una boda, digamos, algo conservadora, que las conozco de años, y algo muy conservador, y estar en esa boda, nada, normal, nada, los padres felices, llorando, una magia, una boda increíble, y nada, pero es algo que gente muy, muy conservadora, pero hay un cambio total. Eso es lo que yo veo, digamos. Uno antes no veía eso, ni siquiera se podían casar, ¿sí? Es que era como ¿por qué no me puedo casar? Nada, se pueden casar por toda la séptima, tomando fotos ese día en el centro, en el Museo Nacional, en el Parque Bavaria, una cosa súper maravillosa, y la familia, todo, desde la abuela, que estamos hablando de 80, 90 años,
y los padres de 60, 70 años y nada, una cosa súper maravillosa. Entonces, y normal, pero sí puede haber gente muy, muy conservadora que no lo entiende. Pero es que, fíjate, con respecto a este asunto de la verdad y de la fotografía y de todo esto que estamos empezando como a tratar de entresacar dentro de esta exposición, en esta charla, antes de sentarnos, estábamos preguntando, oye, ¿y tu foto cuál es? No, mi foto es esta, es la de esta, y la tuya no es esta. Pero si no estoy mal, entre ambos se preguntan como, ¿y eso sí es de verdad? ¿Eso sí pasó? ¿Sí o no? Sí. ¿Eso sí pasó? O sea, como, ¿eso fue montaje o no fue montaje? O sea, como, porque seguimos en todo caso con en un mundo muy, o sea, lo tuyo es cinematográfico. O sea, tú le decías, es como cinematográfico. Cuando uno dice cinematográfico es porque de alguna manera también está como metiéndose dentro de un mundo de ficción. Eso es como un mundo creado. Y entonces tú le dices a Javier, no, y esa boda sí pasó, o esto fue que es raro precisamente pues porque pues estamos hablando de abrir espacios, de abrir esos lugares de confrontación, etcétera, pero aún así vemos las imágenes y a veces dudamos de ellas. Sí, pues sí, claro. Sí, Dudamos de ellas, o sea, lo curioso de eso es recorrer la exposición y de alguna manera llegar y decir, sí, pues es una exposición claramente LGBTIQ+, claramente es una exposición pues que nos está hablando sobre la diversidad, claramente está todo eso. Pero esto sí será verdad. Pero ¿qué tan, Por lo pacata que es la sociedad todavía. pero qué tanto, qué tan importante es crear ficciones para hablar de verdades? Bueno, hablé precisamente. Porque creo que ese es más el objetivo que queremos, es por medio de ficciones o de mentiras, o de mentiras, Maquillajes. sí, de decoraciones, Volvemos al cuerpo, decir maquillado. verdades, hablar de realidades. Creo que es más importante lo que quiere decir cada imagen que cómo se creó. Bueno, depende de cada imagen, por supuesto, pero yo le pregunté que si era verdad o no, porque yo suelo crear ficciones para hablar de verdad, entonces yo fue más como, cuéntame el chisme. pero creo que es más importante el objetivo final de la imagen. Sí. En algunos casos el proceso es más importante, pero porque el proceso también está lleno de verdades. En esta exposición me parece que es más al final lo que queremos enunciar. Yo me quedo mucho con algo que ahorita dijiste y es que acepto como engaño. O sea, ¿qué es lo que acepto como engaño? Porque al fin y al cabo, así como nosotros edificamos, construimos, retratamos, documentamos estas imágenes, podría existir otra versión, ¿no? Sí. 20 años de Colombia sin maricas y por allá una exposición edificada sacando lo peor, como ya lo hicieron por tantos años, ¿no? Que eso es lindo de ver esta exposición, cómo retrataban antes a las personas pues LGBT marginadas, siempre las retrataban en unos espacios, en unas condiciones y en unas miradas que eran pues bastante terroríficas. Una persona trans siempre se quería mirar, era entonces cuál es ese hombre que hay detrás, un montón de cosas que generan un morbo que al fin y al cabo para esas personas eran sus realidades y para nosotros será la toma del engaño, ¿no? Ahí me siento engañado, yo no estoy ahí representado, pero ellos decidieron hacer esas representaciones.
Lo que pasa aquí es que aquí se está mostrando también ese otro lado, que también puede ser escenificado, como decía, pues podemos Sí, ser 20 maquillado. o 200, pero al fin y al cabo el mensaje no cambia y es como podemos ser 20, podemos ser una, pero esta madre Cindy está mirando a esa una para que prospere. Podemos ser 20, podemos ser una, pero hay una persona, hay una pareja lesbiana casándose y eso ya genera, sea edificado, o sea, no, ya me genera esto está, existe y ahí está. Entonces, a mí me gusta mucho la escenificación, por eso decía que desde la fotografía también contar estas fantasías como a uno se las cuentan, me parece fantástico, pero más bien es eso, mirar cómo tomas tú y qué para ti de eso es un engaño, porque la imagen siempre nos puede hablar de la realidad del que lo hizo o del engaño, ¿no? Entonces ahí está ese libro abierto, pero situándonos acá, sí me parece que, situándonos mejor dicho en nuestra postura y en lo que queremos hablar, yo creo que sí estamos generando eh, sobre todo que es 20 años de Colombia diversa, ¿no? Entonces se genera un cimiento, una base de que no es un engaño. De que aquí está. Es una ventana. Sí, 20 años no pueden ser un engaño. Aquí estamos y aquí cada vez vemos, es enriquecedor además, nada más ver que dentro de esta propuesta de artistas hay hombres trans haciendo fotografía, hay personas queer haciendo fotografía, que eso no antes no pasaba. Claro. Entonces, qué lindo que eso esté y pues si se ve como un engaño, pues también me emociona mucho la idea de que la gente se sienta engañada. Bueno, no, eso sí, fabuloso, pues porque entre otras también dentro, o sea, aquí ya hablando y de pronto para cerrar, hablando de engaños, hablando de maquillajes, hablando de puestas en escena, pero también digamos como de alguna manera para abrir una puerta, una ventana de resistencia. Quisiera de repente brevemente pues como empezar a evocar el lenguaje. O sea, el lenguaje empieza a ser muy, digamos, como muy importante, o ha sido siempre muy importante, entre otras, para señalar, para agredir. Y el lenguaje es brutal, digamos, cuando se habla en términos de LGBTI. O sea, es increíble cómo puede de alguna manera también ser pues como muy hiriente y cómo ha venido de alguna manera, cómo sienten que ha venido de alguna manera incidiendo estas acciones, como este meterse dentro de este barrio Santa Fe, llamémoslo así, en el lenguaje. O sea, cómo el lenguaje puede transformar algo, digamos, que ha sido, pues digamos, como tan brutal en una comunidad, contra una comunidad, y de qué manera estas imágenes pueden también ayudar a poner un grano de arroz sobre ese. O sea, de repente es una reflexión, digamos, como muy rápida, pero sí siento que es importante llegar y empezar a trabajarlo. O sea, tú sientes que, por ejemplo, Juan, tú hablas te acercas al barrio Santa Fe, empiezas a hablar con la gente, y cuéntanos un poco, digamos, sobre ese lenguaje, sobre cómo de alguna manera ese estar por fuera, digamos, durante mucho tiempo y llegar al barrio Santa Fe y empezar a tener, digamos, como contacto con esta comunidad, de qué manera el lenguaje, ya no hablemos de cuerpos, sino de lenguajes, empieza a incidir dentro de esa toma de fotografías. Pues
Para mí fue todo un aprendizaje cómo usar el lenguaje. También es aprender a otro tipo, no otro tipo. El lenguaje tiene algo que es bonito y es que el lenguaje siempre se transforma culturalmente a través del tiempo y de diferentes épocas. Y hemos visto cómo el lenguaje en diferentes idiomas incluye ciertas palabras como oficiales, ¿no? Así, y eso son también por luchas culturales. En mi caso, yo tuve que aprender a usar el lenguaje como, de otra manera como lo venía usando. Entonces, mis primeros acercamientos fue más de aprender a hablar con ellas, porque en general yo casi siempre trabajé, o en esta serie he trabajado con mujeres que han sido trabajadoras sexuales. Entonces, ¿cómo comunicarme con ellas? Ellas me enseñaron a comunicarme con ellas, yo no sabía, pero lo que pasa es que yo estaba muy dispuesto a hacer eso. Pero sí, el lenguaje además, me empecé a comunicar con ellas, se vuelve un símbolo de respeto a sus propias vidas y a sus propias realidades. Entonces, pero sí, para mí fue difícil, sobre todo pues porque yo ya soy grande. Entonces, aprender en la mediana edad es más difícil, sobre todo cuando he tenido toda una vida en la que he hablado de una manera muy específica. Entonces, llegar y entender que no es así, tiene que hacerlo de otra manera, pues para mí lo hice, lo quise hacer, pero fue muchísimo más trabajoso, o sea, tuve como que prácticamente estudiar, digamos así. Pero entendí la importancia de usar los pronombres que quieren que se usen para referirse a ellas, o en el caso que sean no binarios, entonces también una forma específica de comunicarse o preguntar por los pronombres que se quieren referir. Entonces, el lenguaje sí se vuelve muy importante para poder establecer puentes de confianza y de intimidad. Que eso que era mi objetivo específico, era establecer eso. Entonces, sí es muy importante el lenguaje. Yo. Pues el lenguaje también, yo creo que lo he ido aprendiendo porque si bien no me construí a partir de estas nuevas formas del lenguaje, y por eso siempre uno dice ella, esto, yo, y uno siempre para y dice, bueno, me estoy aprendiendo, me estoy construyendo también, porque es reaprenderse de alguna manera y es válido, ¿no? Mientras está dentro del respeto. Pero el lenguaje para mí, desde la diversidad, lo diverso, pues a mí siempre me pareció muy atractivo. Digamos, para quienes conocen a la madre Cindy, es muy interesante oírla hablar, porque ella te va a hablar con todo respeto aquí ante cámara, ¿qué hubo, zorrita? A ver, perra, ¿ya se la comieron? Y entonces empieza uno a desdibujar un montón de cosas que antes a uno le planteaban tan difícil de hablar. El sexo es tan difícil de hablar, mi genitalidad es tan difícil de hablar. Entonces uno, el pipí, la paletita, y entonces ya le dieron allá. Entonces empieza a desligarse como un montón de lenguajes que también pues se liberan muchos tabúes. Entonces para mí el lenguaje se convirtió en algo muy importante después de intentar como aprenderlo. Para mí es muy importante porque me ayuda a liberarme de un montón de lenguajes visuales que las personas han construido con respecto a nuestras estructuras corpóreas, que uno también empieza a adoptar, y eso hace que mi construcción se frene, ¿no? Quiero salir y todavía me pasa, ¿no? En la actualidad, ahorita uno va a la universidad y tú ves estas cuerpas queer, estas cuerpas trans, estas cuerpas no binarias súper desenvueltas, y a mí todavía me cuesta usar una falda en público, a mí todavía me cuesta salir maquillado en público, porque crecí de alguna manera de esa manera. Entonces, a veces uno lo hace porque se siente más fuerte, pero también me va ese pensamiento, ¿no? Como, ¿por qué me tengo que sentir fuerte para poder salir a ser quien soy, ¿no? Entonces el lenguaje allí es Te transgresor. ayuda. Totalmente. O sea,
Es catártico, digamos. Es catártico, es repetirse de una manera más internacional ese mensaje de Marsha P. Johnson, ¿no? Como estoy mamada. Entonces, como unas palabras sobre un pedestal en medio de una plaza pudo haber cambiado la historia, y es ella decir estoy mamada y esto es revolución. Y se genera toda una marcha LGBT al respecto. Entonces el lenguaje sin duda es fundamental para mí en mi trabajo y en mi construcción como persona. Sí, lo que tú sí, es lo que vamos a hablar, digamos, como un lenguaje, yo lo hablo como un lenguaje visual de, digamos, de nuestras imágenes. Yo pensando como en las dos chicas que se casaron, digamos, uno primero tuvo como un lenguaje, ya saben, o sea, hablando, como encontrándonos de yo quiero tal cosa y tal cosa, yo quiero que mis fotos sean de tal lugar por la carrera séptima, que todo el mundo nos vea caminando, quiero que camine, contando todo un lenguaje visual de la carrera séptima hasta llegar al Parque Oval. Entonces, digamos, pensando, digamos, en todo ese recorrido, de lo que tú decías antes, digamos, que sí fue construido, ¿no? Digamos, nosotros lo construimos visualmente es en nuestra composición fotográfica, digamos, si algo no estaba en el plano que tú me decías, pero eso fue en un lugar específico, eso fue como o fue hecho, y yo, no, pues claro, pues uno busca como el plano y todo, y sí fue construido, pero como digo, con el lenguaje del amor de ellas dos ahí, como en la escalera, pero sí digo que el lenguaje fue natural, y que fue natural, que se ha habido como un cambio, digamos. Pensé en una cosa que tú decías, digamos, un libro de los de 1980 que había en la casa, hablando sobre el SIDA, y era una imagen súper bizarra que, pues, que a todo el mundo como que lo aterraba, como que, uy, no, esa vaina, al lenguaje visual que se ve ahora contemporáneamente, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces hay un cambio. Entonces yo digo que sí hay un cambio en el pensamiento de las personas y más con nosotros como artistas que lo proyectamos visualmente. Entonces sí, ese es nuestro lenguaje. Bueno, no, pues muchas gracias a nuestros invitados y a todo el público que nos acompaña. Se acabó. Se acabó. No más. Entonces, no, pues